Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a un video en el canal. Esta vez quería enseñarles a todos ustedes qué tal va nuestra guerra de lucha de 8, los 40 reinos que se escribieron. Actualmente ya peleamos lo que fue la primera zona, que fue la zona de marcha. Esta es la zona 5 por así decirlo. Ganamos bien. Luchamos de aquí contra dos reinos, contra los dos más fuertes de esta coalición. Luchamos contra los dos reinos de 10.000 millones cada uno. A ver, esta es una de la alianza. Voy a enseñarle contra MO y PUS luchamos. Luchamos contra los más fuertes y realmente logramos resistir la defensa mientras nuestros enemigos llegaban. Básicamente estaban cerrando todo esto, lo que era por la parte de abajo. Y logramos pararnos aquí, no dejar avanzar y se entretuvieron con nosotros y todo bien de momento. Ya después llegaron nuestros enemigos, se empujaron a empujar por debajo y logramos encerrarlos ya definitivamente, básicamente con banderas aquí. Ya estamos preparándonos para tomar ahora los higuerones, ¿sí? Que se abren ahora en cuestión de minutos. Básicamente entonces es eso lo que quedaría. Ganamos también esta zona pues de los aliados es segura. Estamos aquí farmeando un poco para evitar lo que es los asesinos de granjeros y demás, porque como aquí ellos tienen acceso a los pasos, cada nada envían avanzaditas para matar granjeros y entonces aquí nos quedamos muy pocos ya. Estamos en zona segura de en la nuestra, la 4, o en la zona segura de 5 en la que compartimos con nuestros aliados. Nuestros aliados actualmente, por ejemplo, el campamento de leña le está costando. Hace ya 3 días que abrió más o menos el paso y la primera pelea la estaba ganando. Ayer estaba perdiendo y volví a ganar, dependiendo de la actividad, ¿vale? Y hoy está volviendo a perder. Se ve que lo están remontando porque les están quemando ya la fortaleza a ellos y les están intentando cortar territorio. Entonces aquí les estará intentando cortar. Correcto, aquí están peleando. No hay nadie de nuestros aliados, de hecho aparecen en amarillo. Aparecen así en amarillo y hay muy pocos jugadores, entonces están cortando por aquí a nuestros aliados. Pero bueno, ellos tienen una zona segura con nosotros, pero aquí podrían estar, pero están peleando, aprovechando aquí esta zona. Esta zona pues es de los enemigos. Aquí también nuestro aliado de tierra, si no estoy mal, o fuego, vamos a ver. No recuerdo cuáles son estos. Tierra. Tierra también le está costando un poco, igual que árbol, poder ganar, poder cerrar a los enemigos. Pero bueno, aquí está, digamos que más superioridad territorial, así que creo que va a terminar ganando esta zona, ¿vale? Aunque le está costando. Y lo que fue fuego, logró junto con nosotros tomar rápidamente la zona. La verdad es que el primer día que abrió, nosotros y fuego fuimos los únicos que cerramos sin problema. Y no hemos tenido, intentaron construir bandera aquí, pero realmente fueron rápidamente disipados, así que no hubo tanto problema. Estamos es pendiente por si de pronto intentan salir, pero bueno, no hay problema, creo que lo tenemos controlado de momento. Ahora estamos por hacer lo que es la ruta de la seda, que es el evento de alianza, que es a las 15 UTC. Entonces aquí estamos intentando reunirnos todos para poder hacer lo que es el evento de la ruta de la seda. Quería enviar un saludo especial a un personaje de la alianza, J. Calo, a ver si lo encuentro, donde llegó recientemente al reino. Bueno, ya lleva 2 KVKs con este y es muy activo, la verdad, tanto en dador de títulos y participación en la alianza. Aquí está. Entonces, un saludo especial para J. Calo, que es bastante activo y jugadores como él nos vienen bien para nosotros. Da títulos, nos ayuda en la actividad, reforzando y demás, ¿vale? Así hay muchos jugadores que tenemos en el reino y la verdad, el bajar de semilla, eso es algo que quería hablar. El bajar de semilla se nota demasiado. El anterior KDK fue un nivel de complejidad demasiado difícil. Nosotros somos, y puedo decirlo, tengo un reino bastante activo, ¿sí? Participativo, pero muchos de nuestros jugadores son jugadores free to play, ¿vale? Entonces son jugadores que tienen 36, otros que tienen 54,
En fin, o sea que no son jugadores super top que le meten mucho dinero al juego, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que también sus marchas en el campo abierto son reducidas. Nos enfrentamos a un KBK, el anterior con un Reino que tenía muchos jugadores ballenas. Aún así, no ser jugadores ballenas de más de 100 millones, eran de 80 millones, pero tenían al menos 4 o 5 marchas de campo abierto. Entonces era una locura enfrentarse a estos jugadores, ¿sí? Porque nosotros, por así decirlo, si nosotros éramos 100, o bueno, vamos a hacer un cálculo mucho más exacto o real, éramos 60 en línea, que fue el día que se abrieron los pasos. Ellos podrían haber sido los mismos 10 o a lo mejor 20, pero cada uno con 4 o 5 marchas. Entonces ahí nos doblaban en marchas y no en cantidad de jugadores, ¿vale? Nosotros éramos jugadores que sacábamos una o dos marchas como mucho, ¿vale? Entonces ese era el problema que teníamos realmente. Una pena porque logramos pelear, creo que el anterior KBK fuimos de las alianzas y del reino que más luchó, pero tuvimos mucho desgaste. Entonces este KBK incluso me inscribí para poder jugarlo tranquilamente y ver que fuera, por así decirlo, un KBK de recuperación, ¿vale? Pero bueno, las cosas se van dando y la gente participa, pelea, así que al que le gusta pelear no está de más, sí, que participe y pelee, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este KBK. De momento hemos ganado nuestra zona, hay que esperar ya cómo serían las siguientes zonas con los enemigos y con los aliados, a ver qué zonas podríamos acceder y ayudar, ¿vale? No sabemos si aquí al fin terminará perdiendo nuestro aliado, terminará ganando, pero bueno, eso ya lo veremos muy pronto. Y aquí estamos. Entonces eso es lo que quería decirles también a todos, agradecerle a todos los de la Alianza, al Reino, a los R4, a todos los jugadores que participaron en la quema de jugadores, en la limpieza del Reino. Sirvió mucho y yo creo que ellos son los que principalmente se dan cuenta de eso. Vi muchos jugadores peleando de tú a tú con otros reinos y es bastante rentable, ¿sí? No nos estrellamos contra un muro, como lo dijo por ahí un jugador de nuestra alianza, como el anterior KBK, era una locura, ¿vale? Entonces sirvió mucho y seguiremos bajando la semilla, algunos jugadores tienen que irse y el siguiente KBK estaremos mejor organizados, ¿vale? Para lo que es la semilla del reino y participación necesaria de la guerra. Les seguiré trayendo actividad o, como les digo, notificaciones de lo que será nuestro KBK, cómo se desarrolla. Hay muchos jugadores suscritos al canal que están en estos reinos, enemigos y aliados. Entonces que comenten a ver si nos vieron pelear, qué tal va su guerra, sus campamentos, cómo los ven. Bueno, podemos ver un poco a ver aquí de cómo va la actividad de campamento individual y de alianza. Bueno, individual es que realmente dije que no iba a jugar muy tranquilo, pero bueno, de coalición vamos segundos, estamos cerca de pasar a ser el primero y la gente se ha motivado realmente, se ha motivado a jugar el KBK, que no pensábamos que iba a resultar tan fácil, ¿vale? Y pensábamos que el emparejamiento aún así iba a ser difícil. El emparejamiento fue más raro que de costumbre, nos emparejó con 40 reinos. Creo que todos ustedes ya, algunos vieron el video que subí. Pero bueno, estamos participando, dando lo mejor de sí. Y creo que terminaremos aportando lo que podamos aquí en este KBK, sin excedernos para prepararnos para el otro KBK, ¿vale? Entonces eso era todo lo que quería compartirles con ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias, hasta luego.